Muy buenos días. En el marco del Programa del Desarrollo de Liderazgo y Profesionalización Educativa a través de recursos digitales a distancia, tenemos el gusto de presentar a Leticia Gabriela Landeros Aguirre. Leticia es mexicana y doctora en Pedagogía por la UNAM. Desde 1991 ha colaborado en programas educativos, particularmente orientados a la formación docente, el diseño de materiales y la investigación educativa. Desde la sociedad civil ha formado parte de Amnistía Internacional, la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas y Movimiento Ciudadano por la Democracia. En el ámbito público ha sido responsable de programas de formación continua para docentes en la Subsecretaría de Educación Básica, SEP, relacionados con la educación para la democracia, gestión escolar y procesos de mejora. Ha sido coordinadora de Educación en Valores y Ciudadanía en la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en México. Como investigadora ha realizado estudios para la Secretaría de Educación Pública, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, INE, entre otros. También es coautora de los libros de texto nacionales para la asignatura de Formación Cívica y Ética en Telesecundaria. Ha publicado diversos documentos académicos, siendo el más reciente el libro Convivencia y Disciplina en la Escuela, Análisis de Reglamentos Escolares en México, y editado por el INE en el 2015. Actualmente es consultora independiente, lleva a cabo proyectos con la Secretaría de Educación Pública, la UNESCO México y Vía Educación AC. La conferencia que Leticia Landeros Aguirre nos presenta hoy es Contexto Escolar y Relaciones Estratégicas de Colaboración. Bienvenida. Gracias, Susi. Buenos días, un gusto estar con ustedes, de verdad, para mí siempre es un placer poder acercarme a quienes están finalmente más cerca de la educación e identificando cada día los desafíos y los problemas que implica esta tarea. Así que yo encantada de estar aquí. Un saludo también a nombre de Vía Educación, que es la asociación que tuvo a bien invitarme para colaborar este día. Y bueno, lo que quisiera hacer es platicar un poco con ustedes sobre algunos aspectos que tienen que ver con la generación de vínculos estratégicos al interior de la escuela. Y un asunto del que quiero partir como un principio, y eso es algo que ustedes van a ver permeado tanto en la sesión de taller de más tarde como en la sesión de taller amplio, es que finalmente todos los que estamos aquí tenemos un conocimiento ya apropiado y una experiencia de muchísimos años en distintos ámbitos, en distintas áreas, pero todos tenemos ya la conciencia de un montón de desafíos que implican la vinculación con la comunidad. Entonces no vamos a hablar necesariamente desde el imaginario y desde lo ideal, sino también tomar algo de la teoría para en los siguientes espacios poder reflexionar sobre los desafíos que esto implica y las posibilidades. Sí me gusta como equilibrar un poco las dos cosas en el sentido de reconocer los obstáculos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para el magisterio, pero también ser capaces de reconocer las posibilidades que tenemos y seguimos teniendo desde la docencia y desde el trabajo en la escuela. Creo que ese equilibrio va a ser muy importante. Desde luego hay que elegir entre todos los asuntos posibles para esta temática, que finalmente es muy amplia, hay que hacer un recorte, como sucede en todo. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en estos espacios. En esta conferencia, por ejemplo, lo que yo quisiera es abordar un aspecto en particular de este gran asunto, que es la conformación de relaciones estratégicas y la vinculación con la comunidad, que es justo la relación entre la escuela y la comunidad, y recoger algunas ideas que no son propias, que son finalmente de docentes, de estudiosos, de investigadores, sobre este asunto de la relación con la comunidad y algunas vetas posibles, que después nos puedan servir para asentar el trabajo en taller. ¿Les parece? Bueno, en términos formales ustedes van a encontrar el material correspondiente a esta temática en sus manuales de trabajo. Particularmente estamos hablando, como bien decían acá hace un rato, en la sesión número 17, la temática número 17, que trata de que reconozcamos la escuela y la educación como un proyecto común
y que esta idea nos permite establecer cauces de vinculación con distintos actores. Eso es como un principio base que nos va a permitir pensar después la escuela como un espacio de puertas abiertas con todos los desafíos que eso implica. Y vamos a abordar un poco la noción de comunidad de aprendizaje, pensando no solo en que el vínculo con la comunidad es de la escuela hacia afuera y de afuera hacia la escuela, sino también cómo desde dentro de la escuela se pueden pensar estos lazos necesarios y estratégicos también, pero que finalmente es con nuestra propia comunidad. Y ahí nos va a ayudar una experiencia y una propuesta que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje. Entonces me voy a permitir en este espacio, que es un poco más teórico, retomar algunas ideas para que después las podamos platicar en los siguientes espacios. Finalmente, hablar de estas cosas, de cómo establecer alianzas, de cómo comunicarte con los demás, de cómo generar una cultura de comunicación con otros distintos actores, forma parte también del perfil de formación de todos los que nos dedicamos a la educación. Yo pensaría que no necesariamente de una figura en particular, pero también en particular de varias de las figuras que nos encontramos aquí en este momento. Hay líneas de perfil, hay parámetros, dimensiones de formación que se van a ver alimentadas si pensamos en esta temática que vamos a abordar. En casi todos es igual, ustedes han revisado los materiales que se han publicado al respecto, pero tanto para el director, para la figura de supervisión, para la jefatura del sector, para incluso el apoyo técnico pedagógico que tenemos por acá, un elemento muy importante es, uno, reconocer las diversidades de contexto. Eso lo sabemos quienes trabajamos en la educación, pero no está de más explicitarlo, reconocer esa diversidad, pero además ser capaz de articularnos en la diversidad, de articularnos con otros actores educativos que pueden estar dentro de la escuela y ser parte de lo que conocemos como la comunidad escolar, pero también quizá los que están fuera y que no necesariamente son los actores de siempre. En los parámetros ahí podemos ver muy claramente cómo es parte de las necesidades en este momento aprender a reconocer esos actores, aprender a gestionar la diversidad, aprender a gestionar la comunicación diversa y empezar a generar estrategias para la colaboración entre escuelas y otros agentes. Eso es lo que se espera, digamos, de nosotros. Por desgracia, a veces estamos muy solos en esa tarea, ¿no? Y no se reconocen muy claramente los desafíos que esto implica. Entonces, vale la pena, si se nos propone como una línea de formación, explicitarla, intencionarla y ser capaces de discutir las cosas que valen la pena de ser discutidas. Les decía, en este espacio específico voy a limitar un poco la temática a algunos de estas líneas eje que están por aquí. Uno es reconocer la escuela como producto y como actor social. Ahora vamos a ver qué significa esto. Las escuelas como comunidades de aprendizaje. La pertinencia de una comunidad de aprendizaje para el sistema educativo mexicano, que significaría pensarnos desde la lógica del sistema educativo mexicano como una comunidad de aprendizaje que se articula. Y algunas ideas finales sobre aprender a ser comunidad y la idea de establecer alianzas y crear redes, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, para abordar el primer punto, y antes de eso hago un pequeño paréntesis, si les parece, voy a hacer una presentación, intentaré no ser muy extensa ni muy aburrida, y después pudiéramos tener unos minutos para platicar, ¿sí? Entonces, una primera idea, que es como una idea base. La idea de este espacio sería establecer algunas ideas bases sobre las que podamos trabajar. Una, y que sabemos, porque todos hemos estudiado pedagogía, es la escuela como una construcción social, finalmente. Esa es una posición importante que tenemos que reconocer, aunque todos la hayamos estudiado en algún momento. Incluso la idea de que es un producto social, ¿no? Está creada finalmente
para responder a ciertas necesidades y expectativas de un momento histórico y de una sociedad en particular. No es posible en este sentido pensar el trabajo escolar separado de necesidades, de valores, de intereses que existen en una sociedad y en un momento histórico en particular. Entonces, pensar que podemos crear un espacio cerrado, escindido de todo eso, realmente no hay manera, porque la escuela en sí misma es un resultado y una construcción de esta sociedad que nos tocó vivir a todos. Entonces, bueno, ahí como que no hay escapatoria posible, ¿no? Tiene una función cultural, en un sentido, esa es la realidad, y ahí todos habíamos estudiado a los pedagogos que criticaban la reproducción social a través de la escuela, pero la realidad es que la escuela también está creada para transferir saberes y transferir parte del conocimiento de una generación a las nuevas generaciones. Eso es un hecho, y en ese sentido tenemos como escuelas, como educadores, una función social que realizar, y eso ya de sí nos establece un vínculo con la comunidad que nos tocó, en la que nos tocó insertarnos. Pero además tiene una labor política, y eso, bueno, por los asuntos a los que yo me dedico, me parece fundamental. Hay una relación con la comunidad porque tenemos como escuelas una función política que desarrollar. Y por político yo me refiero a pensar al sujeto en sociedad. Hay una cierta idea de ciudadano que está permeada en la propuesta educativa, hay una cierta idea de sociedad que nosotros estamos ayudando a construir, y una cierta idea de cómo se actúa en sociedad y cuáles son los principios. Esa función política y cultural que tenemos hace que exista este vínculo permanente entre la comunidad, las comunidades en plural y las comunidades específicas, y nuestra tarea de todos los días. Nos guste o no, cumplimos cotidianamente con la función cultural de pasar esos saberes a nuevas generaciones, y cumplimos con esa función política de construir sujetos ciudadanos con cierto perfil. Cada quien sabrá. Pero si nos quedáramos en esta parte, entonces sí tendríamos que aceptar esta idea de que la escuela solo reproduce, de que la escuela pues está creada para llevar de una generación a otra la cultura y a lo mejor una cierta idea de sujeto que pueda o no ser la que nos interesa. Entonces, creo que para esta temática es muy importante articularlo con la otra idea, que es la idea de que la escuela es, a la vez que un producto social, es un actor social. Y ser un actor significa producir cultura. En ese sentido, tendríamos que pensarnos así, no solo como reproductores, y es aquí donde reivindicamos toda la otra línea de formación pedagógica, sino también porque somos productores de cultura y porque dentro de cada escuela se generan modos de ser y modos de hacer específicos. Por eso no podemos hablar de una sola relación con la comunidad, porque cada universo que es la escuela establece y es capaz de generar vínculos específicos con aquella comunidad a la que le tocó insertarse. No con todas, sino con esa en particular, y a partir de las realidades específicas y puntuales que le tocaron a esa comunidad en donde están ustedes, cada uno de ustedes trabajando. En ese sentido, no solo reproduce, producimos. Y eso también es una reivindicación de nosotros como sujetos y como actores. Se construyen nuevos sentidos. Por tanto, las cosas no solo están dadas. Esa es quizá una de las principales, ¿qué hice? Características gracias, de esta idea, que las cosas no están dadas. Si somos productores, por lo tanto podemos modificar las cosas que nos son ofrecidas. Son entes activos donde se toman decisiones y se hacen elecciones. Por tanto, cada escuela es única. Esta idea, que la hemos trabajado un montón de veces, es también fundamental, y por eso no me pareció obvio repetirla cuando hablamos de la relación con la comunidad. Porque no es una sola,
porque no se puede entender de una sola manera y porque implica que nos asumamos sujetos que podemos tomar decisiones respecto a cómo modificar y cómo establecer esas líneas de comunicación. Por tanto, entonces, la relación entre escuela y no solo existe, sino que es indisoluble. Es medio un eufemismo hablar de si construimos o no la relación con la comunidad, porque esa relación existe, está ahí todos los días. En todo caso, quizá un ejercicio que nos puede ser de utilidad es pensar al interior de nuestras realidades específicas cómo ha sido esta vinculación y qué la caracteriza. Ahí sí hay diferencias. La relación siempre existe, pero hay particularidades que merecen la pena ser cuestionadas en un proceso formativo, porque no son iguales y también porque acarrean ciertas maneras de hacer que pueden incluso generarnos obstáculos para lo que queremos. La respuesta a cómo ha sido este vínculo es variada y ahí uno echa mano de las experiencias, no necesariamente de la teoría, sino de las cosas que han pasado en las comunidades y en las ciudades también respecto a la relación entre la escuela y la comunidad y empezar a vernos o no identificados en algunas de estas experiencias. Hice un mapeo muy breve y me encontré algunas ideas de lo que significa o cómo se ha asumido esta relación entre la escuela y la comunidad. Una que me parece fundamental es aquellas experiencias que todos conocemos de cuando la escuela ha sido un motor de cambio para las comunidades. Y hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Históricos y actuales. Hoy en día hay muchos espacios, desde la educación básica hasta pasando por las normales, donde lo que se gesta al interior de las aulas son procesos de cambio comunitario. Y eso es importante porque esa es una manera en que se ha establecido esta relación entre la escuela y la comunidad y nos dan cuenta de que es posible. Tiene desafíos y tiene implicaciones, incluso consecuencias que pueden ser muy serias, pero eso existe y hay mucha experiencia documentada en el caso de Latinoamérica en particular, de este movimiento de las escuelas como un actor de reivindicación de derechos, ¿no? De defensa contra la explotación, contra la exclusión de minorías. Esa es una manera de estar con la comunidad, asumiéndose como un motor de cambio, repito, con las implicaciones serias que esto puede tener. Otras cosas que me encontré, por ejemplo, es la escuela como un componente y propiedad de la comunidad, que se articula mucho con la de arriba, que son esas experiencias donde la escuela es de la comunidad. No es que haya que generar el vínculo con la comunidad, sino que la escuela es la propietaria. Y a veces esto incluso pasa por la construcción misma de los edificios, que en muchos lugares de México han sido construidos también por la comunidad. Y entonces el sentido de pertenencia comienza desde poner los ladrillos, desde mezclar el cemento, desde juntarse como comunidad para construir la escuela. Y desde luego el resto del proceso es también en ese sentido, de ser propiedad y ser parte de la comunidad. Y en ese sentido las fronteras también están abiertas. Yo creo que muchos de ustedes conocerán experiencias en ese sentido, de cuando las paredes de la escuela no necesariamente están ahí para contener, sino que están tan porosas que permiten la entrada y salida de lo que sucede alrededor de ella. La escuela, y lo quise incluir porque me parece que vale la pena recordarlo, que es la escuela como un espacio público confiable. En la más reciente encuesta sobre cultura política, resulta que una de las figuras que siguen siendo más confiables para la gente en este país es el docente. Y eso pareciera increíble en estas circunstancias, cuando como que el discurso no necesariamente ha ayudado para que quienes nos dedicamos a la educación seamos reconocidos como figuras confiables.
digamos, ¿no? Y valiosas. Ha sido un proceso complejo. Y sin embargo, me pareció importante ponerlo, porque da cuenta de cómo más allá de lo que pudiéramos ver en algunos espacios, en el general de la población en México, sigue habiendo una idea de que el docente es alguien confiable y que es alguien valioso. Entonces yo creo que eso es algo que podemos potenciar, porque independientemente que no tengamos tanto estas políticas de puertas abiertas, que tal vez no necesariamente nuestras escuelas de influencia sean aguerridas y un motor de cambio social, pero finalmente en ellas hay gente, docentes, en las cuales la comunidad confía, o una parte de la comunidad confía, y eso me parece particularmente importante. Desde luego, en esta encuesta, el primer lugar se lo llevan los médicos, y eso es algo histórico, ¿no? El docente y el maestro son históricamente las figuras más reconocidas y más valoradas, pues eso parece que se ha asentado y no necesariamente cambiado, y siendo el último lugar en confianza la policía. Entonces, estamos ahí, ¿no? Y eso es importante, y eso hay que recordarlo, que en la mente de muchos niños y de muchos familiares seguimos siendo una figura que vale la pena. Y sin embargo, esto, y ahí viene como la otra parte de la moneda, se ha tenido que combinar. Lo anterior está sacado de experiencia, no de teoría, de cómo de verdad ha sucedido. Pero esto también ha sucedido, que son esas fronteras que suceden y que están para la articulación con la comunidad, que por comunidad podemos pensar en padres y madres de familias o en familias en general, pero también en otros actores. Hay comunidades donde la iglesia es un actor muy importante, o las iglesias de distintas denominaciones, donde los empresarios, en fin, hay otros actores. Sin embargo, esta apertura que incluso a nivel de la Secretaría de Educación se ha dado para acercar a distintos actores de la comunidad también ha tenido sus consecuencias. Y me consta, siendo una persona que trabaja en la Secretaría de Educación Federal, cuando un día sí y otro también recibíamos grupos de distintas características pidiendo que la escuela hiciera algo, agregara una materia de no sé qué, incluyera el programa de no sé cuánto y demás. Eso pasa también. Y eso tiene que ver con esta idea que coloco al inicio, que es la sobresaturación de expectativas hacia la escuela. Eso es una realidad. O sea, si bien existe esta relación entre las necesidades e intereses de la sociedad y la función de la escuela, también es cierto que sobre todo en las últimas décadas ha habido una saturación de demandas a la escuela. Y entonces, así como tenemos que dar educación para el consumo, tenemos que dar educación financiera y tenemos que acercar a los empresarios de alguna perspectiva, en fin. Esta saturación ha generado también una necesidad, yo digo, de poner fronteras. Y eso lo hemos hecho muchos, desde la función pública, desde el aula. La necesidad de marcar territorio, decir, déjenme hacer mi trabajo, ¿no? Permítanme cumplir con la función. O, pues de plano dejar fuera todo lo que se quiera acercar, que eso es como el extremo que también sucede, y son efectos de este tipo de fenómenos que están pasando en nuestras escuelas. Pero a la par también ocurren otras cosas, que no solo son institucionales y de orden político también, sino que tienen que ver con la cultura escolar. Y es el arraigo de algunas prácticas que dificultan la colaboración. Existe, y eso lo sabemos todos los que hemos estado en las escuelas, que existen elementos de nuestra cultura escolar que nos invitan más bien a cerrar puertas. Y entonces es muy frecuente encontrarnos la necesidad de defender territorios, por ejemplo. Y entonces, por favor, los padres, y eso luego lo van a ver en los testimonios que recabé, los padres de la puerta para afuera. De la puerta para adentro son los maestros y son los directores los que pueden tomar decisiones. No es gratuito este fenómeno, pero está y se convierte en prácticas arraigadas,
sobre las que tendríamos que pensar si queremos hablar en otro modo de vincularnos con la comunidad. Las tenemos que hacer evidentes y tenemos que ser capaces de pensar críticamente sobre ellas. En esta defensa de territorios de cada quien, y eso incluye a los padres que también defienden su territorio, prejuicios mutuos, hay un montón de prejuicios jugándose al interior de las escuelas, el ejercicio vertical de la autoridad. Y entonces, aunque nos digan que hay que abrir las puertas de la escuela, la estructura vertical de las propias instituciones educativas, no solo dentro de la escuela, sino desde más arriba, generan también una dinámica que no necesariamente ayuda a una política de puertas abiertas, ¿no? Si tenemos que pedir permisos a 8 personas y seguir una ruta administrativa muy grande, entonces eso se vuelve complejo. Una mirada de colaboración, anticipándome un poco, tendría que estar pensada desde cierta idea de la autoridad, y una idea vertical y rígida de la autoridad, desde luego que no necesariamente nos ayuda. Entonces, otro elemento que hay que pensar es qué tipo de autoridad existe en los espacios donde tenemos influencia. El deslinde de la propia responsabilidad, y entonces el deslinde viene desde arriba hasta abajo y de abajo para arriba, porque tenemos que pensar que siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? Bueno, estilos de colaboración rígidos, naturalizados. Hay cosas que, aunque uno no tenga la mala intención de hacerlo de esa manera, naturaliza modos de hacer las cosas. Y de nuevo vamos al tema de las prácticas. Así se ha hecho siempre, así debe ser, solo esto es posible. Es una idea de pensar también la relación con los otros. Y bueno, hay puntos suspensivos allá porque hay un montón de otras cosas, y entre ellas más recientemente la inseguridad. No sé cómo ocurre acá en Guanajuato, pero en muchas otras comunidades la razón de tener política de puertas cerradas tiene que ver con resguardar la seguridad de quienes están ahí, empezando por las niñas y los niños, ¿no? Entonces hay situaciones terribles, verdaderamente terribles, que pues el único modo que tienen los docentes de gestionar la inseguridad es precisamente convertirse en un espacio cerrado, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos se articulan con los otros, no están cada uno por su lado. Existe todo lo primero que comentamos, pero también en este momento existe todo lo otro, todo esto, y es en el encuentro entre unos y otros donde nos tenemos que mover. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que estamos aquí tenemos que tomar decisiones de cómo transitar hacia una colaboración dentro de la escuela, pero tomando en cuenta estos referentes que se vuelven específicos para cada caso. Habrá espacios donde esto no exista necesariamente, habrá espacios donde hay una cultura escolar muy abierta, y entonces uno puede tomar decisiones de distinto orden. La colaboración y la articulación se vuelven un desafío y en ocasiones un acto disruptivo de la cultura escolar. A veces, acercar a las familias, acercar a otros actores, colaborar, hacer trabajo conjunto, es un acto casi de rebeldía, cuando una institución está pensada de manera vertical y rígida. Entonces, es una invitación también a romper esa lógica y a ser capaces desde nuestros espacios de imaginar hasta estas acciones disruptivas pedagógicamente y también institucionalmente. Bueno, hay también en esta revisión rápida que hice una idea de cómo han hecho algunas escuelas. En las sesiones de talleres ustedes van a ver algunos testimonios muy específicos donde se puede ver lo que han hecho cada persona en lo particular, y nos vamos a dar cuenta de que las maneras de resolverlo son diferentes. Pero haciendo un mapeo muy general, hay algunas cosas que sobresalen porque son comunes a la mayoría de estos casos. Por ejemplo, estas escuelas, estas instancias
que buscan articularse hacia afuera con la comunidad y acercar a la gente y vincularse con ella de algún modo, tienen la característica de que se centran en un problema, ¿no? Entonces no se acercan a la comunidad con la idea abstracta de que hay que colaborar. Se acercan a una comunidad o a un actor específico de la comunidad a partir de un problema en concreto. Y eso nos evita que estemos difuminando la situación y nos empieza a dar respuestas específicas, recordando que si las escuelas son únicas y las comunidades también, entonces las respuestas tienen que ser únicas. Pero bueno, una característica es esto, centrarse en un problema a atender y empezar a construir una visión común sobre él. El problema común no es la suma de los productos individuales. Esta es una idea creo que importante porque a veces lo que hacemos es una lluvia de problemas y entonces nunca vamos a lograr tener un acuerdo. Por eso esta idea de priorizar, de jerarquizar, de seleccionar prioridades es buena, porque nos permite entender que aunque haya muchísimos problemas y cada padre de familia y cada actor social y cada docente tenga un problema que no deja de estar, tendría que haber alguno en particular que nos articule. La colaboración se hace posible en ese espacio de articulación, no porque los otros 600 problemas dejen de estar, sino porque necesitamos encontrarnos al menos en uno, y es ese uno el que nos va a dar el ejercicio y la experiencia para aprender cosas, que es algo que vamos a ver también en el taller. La colaboración, igual que otras capacidades que ahora están muy incluidas en el nuevo modelo y en las propuestas de la Secretaría de Educación, son capacidades que se aprenden, no se decretan. Y en ese sentido es necesario ponerlas en juego en experiencias específicas. Entonces, esta es una característica que encontré al hacer este mapeo. Centrarse en un problema y tratar en torno a él de construir una idea colectiva. No sumar 800 problemas para ver cómo le entramos entre todos. Diferenciar los lugares y roles de cada actor social, siendo la escuela uno más. Definir sus competencias y aportes a la resolución del problema. Es decir, no todos tenemos y podemos hacer todo. Al momento de colaborar, nos toca a cada quien algo. Y ahí es muy importante y tiene que ver con el siguiente elemento para el caso de la escuela, que es no perder identidad, articularse sin perder identidad. Porque lo que a veces ocurre con estas experiencias de la escuela como motor de transformación social es que para algunos se pierde la función de la escuela, ¿no? Si uno piensa en estos casos específicos, de pronto la escuela ya no solo es el lugar para aprender, sino es el lugar para un montón de otras cosas, que podrá ser interesante e importante, pero ahí se empieza a perder algo que algunos otros que han tenido estas experiencias dicen, yo necesito conservar mi identidad, y la identidad de la escuela es ser el espacio para el aprendizaje. Y eso es importante. Que hagamos lo que hagamos con algún actor de la comunidad, no perdamos esa función que nos ha sido dada y que tenemos que cumplir, que es colocar al centro los aprendizajes de los chicos y los procesos de aprendizaje. Desde ese lugar podemos articularnos. Bueno, al menos esto es lo que han aprendido algunos. El trabajo con la comunidad debe ser un ejercicio cotidiano y un proceso individual y colectivo. Son tres cosas. Un ejercicio cotidiano, es decir, hacerlo una vez, seguro nos generará aprendizajes, pero a veces nos genera más frustraciones. Entonces, si lo dejamos en esa única experiencia, no necesariamente eso es relación con la comunidad. Un vínculo con la comunidad se genera en la medida en que hay situaciones sucesivas, graduales, en las que vamos colaborando con otros para cumplir propósitos en los que compartimos intereses. Entonces, eso es importante, es algo cotidiano,
porque volviendo al tema de que no se decreta sino que se aprende, solo al repetir y al repetir las experiencias vamos a poder generar aprendizajes en este sentido. Pero además es un proceso individual y colectivo. Las escuelas tienen que ser capaces de reflexionar sobre su proceso particular, aunque colaboren, participen con una experiencia más amplia, con otros actores y se enlacen y creen redes y demás. Eso genera un proceso colectivo, pero lo que muchas escuelas han dicho es necesitamos después volvernos hacia adentro y pensar cómo eso nos ha ayudado a nosotros, nos ha permitido cumplir nosotros con los propósitos que tenemos. Bueno, y hay que revisar y ajustar los acuerdos permanentemente para hacer la colaboración con la comunidad algo real y centrado en los problemas. Es decir, no tenemos un modo de hacer único y para siempre, sino que hay permanentemente que revisar los modos en que hicimos las cosas y se vale volver a tomar los acuerdos que haya que tomar. No es letra sagrada, no hay leyes sagradas en el trabajo social, en el trabajo educativo. Así que todas las reglas del juego pueden ser pensadas y modificadas. Y eso también me parece muy importante para que podamos aprender a colaborar y a tejer redes. Increíblemente me faltan 20 minutos para terminar y yo quería darlos para la palabra. Solo quiero dar una idea, unas últimas ideas sobre la idea de escuela-comunidad, si me lo permiten, para cerrar al menos estas dos partes que quería comentar con ustedes. Si retomamos un poco lo que dije al inicio, esta primera tiene que ver con el vínculo de la escuela con agentes externos y algunas como rasgos y principios que otros han aprendido al respecto. Pero la otra parte que yo les comentaba tiene que ver con cómo generar vínculos y redes al interior de la escuela. Que eso parecería obvio, finalmente todos estamos ahí, finalmente todos vamos al mismo espacio. Pero eso no nos hace comunidad. Estar bajo un mismo edificio no nos convierte en comunidad. Entonces, esa es otra línea de pensamiento que nos parece importante compartirlos. Me voy entonces a robar unos minutos, por lo menos unos 5 minutos antes de darles la palabra y terminamos con esta parte, para hablar de esto. Y después lo podemos retomar si ustedes gustan. Entonces decía, es una dimensión de lo que ocurre hacia adentro de la escuela y la capacidad que pudiéramos tener de constituirnos en comunidad, de realmente establecer lazos entre quienes estamos adentro. Para algunos, no es la única perspectiva, se los anticipo, pero para algunos el punto nodal es cómo constituirnos en una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Precisamente por el tema de no perder identidad. No somos una comunidad cualquiera, somos una comunidad que tiene una función particular y esa función está vinculada al aprendizaje. Por eso, para algunas personas, entre ellos Vía Educación, la organización que yo apoyo y colaboro, tiene que ver con esta noción. Y es una idea que se sustenta en un conjunto de ideas, fuerza o principios. Y ojo, porque ahí tendríamos que ver qué tanto en las escuelas realmente nos pensamos de esas maneras y por lo tanto podríamos configurarnos como comunidad de aprendizaje o qué tanto no nos estamos pensando de esas maneras y por lo tanto constituir una comunidad de aprendizaje se vuelve realmente un desafío hacia el que hay que avanzar desde más abajito, digamos. Por ejemplo, son personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que aprenden juntos. Habría que pensar, piensen. Nuestras escuelas donde ustedes tienen influencia, se reconocen todos los miembros de la comunidad con gente con diferente nivel de experiencia, de pericia y que aprenden juntos. Y eso no solo incluye maestros y alumnos, ojo. Incluye, por ejemplo, reconocer que todos saben, que todos tienen algo que aprender, que eso también es algo que hablamos mucho en los espacios educativos, ¿no? El reconocimiento de los saberes previos. Bueno, pues, ¿qué tanto en las escuelas donde trabajamos realmente
se reconoce a los distintos actores como sujetos con experiencias, con conocimientos y que son capaces de aprender todos. En los testimonios que revisaremos en el taller vienen algunos ejemplos de cómo esto se echa a andar en algunos casos. Rompen las barreras de las instancias formales, reivindican espacios alternativos. Es decir, si bien hay espacios formales para hacer la colaboración, configurarnos en una comunidad, también esas comunidades han sido capaces de decir, esto no me sirve. Con la pena, esa es la línea institucional, ese es el espacio oficializado, pero no me sirve, porque no está pensado para reconocer, por ejemplo, que la gente sabe. Está pensado, a lo mejor, para creer que los padres de familia son proveedores, ¿no? Dando un ejemplo muy común en muchas escuelas. Bueno, pues si esos espacios no nos sirven, esta experiencia nos invita a reivindicar espacios alternativos y buscar otros. Y entonces, ¿cómo las escuelas son capaces de ir más allá de la formalidad, usar su espacio y constituir lugares para el encuentro entre los sujetos, el encuentro respetuoso, el encuentro dialógico, dirían los teóricos? Se establece libertad, es democrática y sustituye estructuras jerárquicas y burocráticas. Este es un desafío tremendo, porque aquí con lo que nos encontramos es, pues si no quieren venir, ¿cómo conformamos un espacio si la gente no quiere estar aquí? Entonces, para muchos, más bien la tarea es empezar a conformar los espacios para que la gente quiera estar en la escuela. Ese, por sí mismo, puede ser un desafío que te lleve 3 ciclos escolares. Entonces ya ni piensas en que si reivindicas un nuevo espacio y lo constituyes y lo pones en juego, no. El punto inicial es cómo hacemos para que en esta escuela la gente que no quiere venir venga. Entonces, ya con eso tenemos para 3 ciclos escolares, ¿no? Si nos ponemos a hacer cosas, desde luego. Estoy casi en tiempo. Se abre a la comunidad y son sensibles a ella. Es decir, no porque estemos pensando en conformarnos como comunidad de aprendizaje, somos insensibles a lo que ocurre alrededor. Sí nos preocupamos por la dinámica que estamos generando, pero con ojos puestos afuera. ¿Por qué? Porque es congruente. Si yo estoy pensando que las familias, por ejemplo, son miembros de mi comunidad de aprendizaje y tienen algo que enseñar a los chicos, tengo que saber que algo está pasando con ellos afuera. Y que hay un asunto de migración extrema entre las familias de mis alumnos. Y entonces me vuelvo sensible también como comunidad de aprendizaje a lo que ocurre afuera. Se organizan en torno a prioridades y buscan transformación. Esto se parece un poco al de la lámina anterior, donde las comunidades trabajan en torno a un problema. Finalmente uno tiene que generar prioridades en sus escuelas o en sus zonas escolares o en el trabajo que ustedes realicen, porque, volvemos, son realidades específicas. Y a lo mejor en alguna zona escolar van a tener que trabajar desde -0. No, desde -2, no existe el -0, desde -2, -10. En otras resulta que ya están en el 5. Pero eso es muy arbitrario y muy diverso. Entonces hay que organizar prioridades. La prioridad que es para mí no tiene necesariamente que ser prioridad para otro en la conformación de comunidad. Y finalmente, se aspira a la autosuficiencia y la autonomía. Con esto cierro, pero luego me gustaría retomarlo porque finalmente estos temas de la autosuficiencia y la autonomía a mí me parecen muy riesgosos, sobre todo ahora que forma parte del discurso institucional, porque puede sonar al abandono. O sea, tú eres autónomo y entonces tienes que ver cómo le haces. Entonces hay que tener muy claro que cuando hablamos de autonomía finalmente tiene que ver con capacidades de decisión, tiene que ver con construir autonomía. La autonomía no se instala de un momento a otro, la autonomía se construye a través de procesos. Y sobre todo, no puede ser hermana del deslinde. No puede ser. Entonces, parte
sustancial de la autonomía es que cada actor asuma su responsabilidad. Eso es central para que sea posible la autonomía y no empecemos a convertirla en un espacio para el abandono o la soledad, ¿no? o el dejar hacer, porque no necesariamente es así. Ustedes, por ejemplo, como figuras de acompañamiento y de apoyo, son centrales, porque un espacio escolar requiere acompañamiento para construir su autonomía, construirla gradualmente. Y volvemos al ejemplo anterior, eso nos puede llevar 3 ciclos escolares, entender, por ejemplo, que cada quien tiene poder y que tiene que usarlo o cómo puede usarlo responsablemente. Eso puede ser un asunto complejísimo y un asunto a trabajar, ¿no? Dependiendo dónde esté cada espacio donde está. Había muchos otros asuntos que quería platicar de cómo esta idea de la comunidad de aprendizaje puede expresarse de distintas maneras en la convivencia escolar, en la participación escolar, en la misma autonomía, en el combate al abandono, porque se vuelve central unirnos como comunidad, pero no nomás de palabra, como idea bonita, sino realmente funcionar como comunidad para retener a los chicos, a los que más probablemente van a ser expulsados. Y que una manera de cobijarlos es sentir que ahí alguien se preocupa por nosotros. Y cuando ese otro, sobre todo, tal vez sea yo, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, bueno, esta idea, sin haberlo agotado lamentablemente, pero creo que nos permite asentar algunos principios que después nos van a ser de utilidad para el resto del trabajo. Yo les pediría que los tomen en cuenta, que los reflexionen, para que podamos sobre ellos generar algunas ideas más concretas y más específicas para el trabajo de ustedes. ¿Les parece? Muchas gracias. Y tenemos 10 minutos, antes de que nos aplaudamos, para a lo mejor comentarios y si tiene alguien alguna pregunta. En estos espacios, pues uno puede preguntar, pero también se vale decir mi posición y mi idea, lo que me hace pensar, lo que aquí se dijo. ¿Quién nos quisiera hacer algún comentario? Pregunta. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues felicitarla. Es un gusto cuando frente a nosotros hay alguien que se nota que está preocupado y que está formado en esta tarea. Muchas gracias. Normalmente los anuncios de que se hicieron cosas no son nada frente a la palabra de quien... Yo tengo un argumento de que cuando alguien está formado no es necesario que se diga que está formado, o sea, con 3 palabras que diga ya fue contundente y es el caso. Muchas gracias. Quiero tomar algunos puntos que me parecen muy relevantes con relación al momento histórico que estamos viviendo como gremio, como actores. Se decía en el 2000 que estábamos entrando en democracia, después de 70 años de una pseudodemocracia donde se llegó a un cinismo donde el propio presidente de la República dijo que con el hecho de que la mamá votara por el hijo Pepito ya era candidato, ya había sido presidente porque era el candidato de todos los partidos. Entonces, el problema para el país empieza realmente en el 2000 en el sentido de transitar, porque en sociología, cuando un grupo jerárquico pretende ir a la democracia, corre muchos riesgos de regresar a la anarquía. Una democracia mal cimentada normalmente no genera democracia, genera anarquía, y yo creo que es lo que nos está sucediendo como país. Y no se ha caído gracias a los maestros. Se habla de la confianza de los médicos, pero yo digo que además de que los maestros somos confiables para la sociedad, somos cercanos a la sociedad. Y somos cercanos desde el origen de nosotros como personas. Normalmente las escuelas normales albergan a los hijos de los campesinos, a los hijos de los obreros, no así las universidades que forman a los médicos. Podrá ser más confiable el médico, pero es más lejano que el maestro. Y en esto tiene mucho que ver para cambiar a la sociedad. Digo, finalmente uno cambia más lo que siente cercano que lo que siente ajeno, por mucho que lo quiera cambiar. Me acuerdo del discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, donde les decía
pues que era una vergüenza y era una lástima que estuvieran ahí formándose los hijos de quienes no estaban pagando la universidad, dice, porque sus carreras las están pagando los campesinos y los maestros, dice, yo no veo ni hijos de campesinos ni hijos de trabajadores en ese sentido. Entonces, tiene que ver con esto, de apropiarse de una profesión que lamentablemente, si hablamos de facultades de educación, que en las universidades mexicanas no las hay todavía. En Chile están haciendo un intento de facultad de educación apenas en la Universidad de Chile, pues tienen la mala nota de ser las más desatendidas y ser las menos focalizadas en cuanto a crecimiento, y eso tiene pues un trasfondo. Digo, finalmente la educación como medio, etimológicamente hablando, es un medio de liberación, y a veces es complicado que se cumpla esta tarea desde los intereses que la forman. Hablaban al principio ustedes del asunto político. Nosotros como maestros nos formamos en las fuentes del currículum, la epistemológica, la sociocultural, la psicopedagógica, pero finalmente hay unas suprafuentes que son la económica y la política, que pareciera que avasallan con el trabajo que pretendemos hacer en las escuelas en pro del cambio con nuestros estudiantes en ese sentido. Entonces, me parece interesante la postura, y me parece muy interesante además porque recordaba a Fernando Sabater cuando dice que la chamba del maestro latinoamericano es el doble de complicada que la del europeo. Dice, porque en Europa el chavo llega de cero llega a la instrucción escolar y llega con todo lo que tiene que llegar para que el maestro pueda empezar el libro en la página 1. Y en América Latina llegan -3, -4, y el profesor, para poder sentar al niño cabalmente al acto de instrucción escolar, se tiene que pasar N cantidad de días desaprendiendo lo que no debió haber aprendido y teniendo que reaprender lo que sí debió haber aprendido. Entonces, en ese sentido es complicado, pero bueno, quienes estamos acá no por complicado vamos a desistir en ese sentido. Entendemos el discurso, entendemos los contrasentidos de la escuela siempre abierta, de la escuela cuando hay una interdependencia. Dice Humberto Maturana que como sistemas cerrados estamos expuestos a influencias del contexto, y el contexto está expuesto a influencias nuestras. Entonces, en tanto esas influencias se den en congruencia, vamos a hacer una especie de baile armónico, pero cuando no hay ese tipo de confluencia, pues es como si el bailarín pisara al otro, y es lo que nos está pasando ahorita como escuela. Okay. Estamos pisando a la sociedad y la sociedad nos está pisando a nosotros, y pues no agarramos el ritmo. Yo creo que ese es el problema principal de la educación. Coincido en que los puntos críticos son los momentos de transición. Exactamente. Y estamos en un momento de transición, ya llevamos un buen rato, implica aprender a hacer cosas. Por eso me insisto tanto en esta idea de que asuntos como la democracia, como la autonomía, no se pueden decretar. Se generan, se procesan, se construyen. Y en este momento para los docentes es un momento muy particular de generar procesos de aprendizaje que no sucedieron en la normal. No hace mucho hicimos un ejercicio de revisión curricular de un aspecto de la formación en normales. Y, por ejemplo, estos asuntos de democracia, de autonomía, de libertad, de participación, son abordados desde un punto de vista de la asignatura, cuando bien va, no de los procesos de gestión dentro de la escuela, en muchos casos. Bueno, ¿quién más? Acá, bueno, sí es cierto, era ahí atrás y finalmente acá. Nos dan poco tiempo para preguntas, pero podemos, 5 minutos tenemos en total. Maestra. A mí me gustaría que nos diera, más que nada, una idea. A mí me preocupa la transición, la historia, y cómo la educación en todo este tiempo ha tenido que recaer, sobre todo, la responsabilidad principal en los maestros. A mí se me da la idea de una como especie de blindaje a las escuelas, porque hay que ver la realidad ya dentro de las mismas. El discurso pues es uno, siempre lo hemos sabido. Desafortunadamente en México la política siempre ha ido ligada a la educación, y ahí es donde está el fallo de todas esas programas que van, vienen, y en quien recae principalmente la responsabilidad de sacar el trabajo hacia el maestro. Entonces a mí sí me gustaría que nos diera, pues no sé, alguna aportación para que nosotros pudiéramos, en el contexto real de nuestras escuelas,
ver de qué manera pudiéramos fortalecerlas, no con programas que vienen de un país o vienen de otro, sino con trabajo real y cotidiano, porque ahorita estamos viendo ya las generaciones que están saliendo de esta reforma, entre comillas, y estamos viendo todas las dolencias que tienen, sobre todo los alumnos en la lectura, en la comprensión de textos, en ejercicios matemáticos y en todas las actividades que ellos hacen, porque llega el INE y les aplica un examen y ve el niño que, bueno, pues, ¿de dónde voy a responder yo este examen si no tengo los elementos, no se me ha inculcado, no se me ha hecho una continuidad del trabajo desde primer grado? Y encuentran ellos que, pues, la mayoría de pruebas que le pusieron en de textos, de comprensión de textos, que es lo que hemos visto desde hace mucho tiempo en el fallo en las pruebas, que los niños no comprenden lo que leen, entonces ahí es donde viene el fracaso. Entonces a mí sí me gustaría, no sé, que nos diera alguna manera, alguna idea de cómo, pues, sacar ese trabajo, porque, pues, le vuelvo a repetir, el discurso es uno, pero ya cuando estás tú y llegas a las escuelas y ves que, pues, no hay resultados, no es culpa del maestro, porque el maestro sigue el programa que le están dando. Entonces, es culpa de los padres de familia porque no apoyan el trabajo. Y así es culpa del perro. ¿O es culpa de quién? Exactamente, porque aquí el trabajo tenemos que sacarlo. Claro. De una u otra forma. Y yo lo que he notado en algunos de los espacios es cómo les ha funcionado generar estrategias locales, pequeñas, ¿no? Como de zona, incluso tomando sus propias decisiones. Y ahí es donde creo en la autonomía, digamos, en la capacidad de poner tus fronteras a un montón de cosas o de jugar con las piezas que te dan. Eso me ha resultado muy interesante, sobre todo en las últimas semanas, no les cuento detalles, pero al acercarnos a algunos programas, lo primero que notamos como novedoso fue que nos decían, bueno, pues así viene de la federación o del estado, pero nosotros lo que hicimos fue agarrar esto y ponerlo aquí, pero como nosotros tenemos otra prioridad, lo que hicimos fue juntarlo con otra cosa y entonces le podíamos dar cuentas a la federación porque no estábamos yendo en contra de sus lineamientos, pero lo que hicimos fue manejar las piezas en función de las necesidades específicas que teníamos aquí. Y me parece que eso es un rasgo de experiencias exitosas, de cómo a nivel local más o menos específico, local pequeño, digamos, no estado, sino a veces municipio o a veces zona escolar, pueden ir tomando decisiones, teniendo claro qué es lo que normativamente tienen, pero atreviéndose a jugar con las piezas. Y a jugar con las piezas legalmente, además, ni siquiera se salían de la normatividad, pero era jugar con las piezas para armar nuevos espacios de formación para los maestros, que no existían y que eran indispensables, para generar recursos para habilitar las escuelas en aquello que era necesario y que no estaba, y en acercar apoyos de distinto orden, enfocados directamente en las prioridades de ese espacio, ¿no? A mí eso me ha parecido novedoso, sobre todo porque me ha tocado verlo de manera directa. Y también eso me gustó porque lo que hacían los maestros era reconocer que había cosas que no podían cambiar. Decir, bueno, ok, esta parte normativa y lo que nos dicen, ojalá que cambie, ojalá que se abra el diálogo, pero en este momento a mí no me corresponde cambiarlo, ni puedo cambiarlo. ¿Qué sí puedo? Pues jugar con las piezas locales. Entonces, como es quizá la más cercana, me parece que es una idea que puede servir. Y que además se parece mucho a esto, porque a la hora de jugar con las piezas, muchos o casi en todos estos programas lo que han hecho es jalarse a alguien. Y entonces se acercan a alguien de la comunidad, a una universidad, a una ONG que trabaja de manera congruente con el trabajo de la escuela, y eso es lo que ha generado mejores resultados, teniendo claro que hay prioridades en la formación, algo así, maestra. Y la última. Bueno, yo creo la escuela abierta
No tanto como el acceso al espacio, a la infraestructura, Ajá. más bien la apertura a la participación de los padres de familia en las actividades pedagógicas de la escuela, ¿sí? Cuando los padres se sienten tomados en cuenta, ¿sí? Se da más la participación de ellos para con sus hijos. Y yo creo que cuando haya más esa colaboración entre maestros y padres de familia, nos vamos a poder ver, ya no como enemigos, sino como aliados. Sí, a los padres les gusta que los tomen en cuenta. Y hay quienes van entrando, les da mucho gusto poder hacer algo por los niños y ya después ellos mismos ofrecen algunas actividades. Sí, ¿por qué hablo de esta apertura? Porque todavía hay directores que no quieren que los padres participen en algunas acciones, así es. Y el otro punto es, hablando de la autonomía, ahora la autonomía de gestión, creo que a nosotros los supervisores nos corresponde que en los directores quede bien claro que la autonomía de gestión se define como la capacidad que se tiene en el Consejo Técnico de tomar las decisiones adecuadas para que los niños aprendan. Creo que desde ahí se van a tener ellos claramente que la autonomía no es, como decía, omisión, no es hacer otras cosas porque somos autónomos, porque somos libres, no, es tomar las decisiones para que ellos aprendan. Muchas gracias. Pero que también a tomar decisiones se aprende. Entonces, es decir que los consejos técnicos escolares tienen ahora que tomar decisiones, a veces es una falacia. Todos hemos estado aquí en consejos técnicos y sabemos que a veces la mitad del tiempo se va en cosas que nada tienen que ver y entonces hay que instalar poco a poco la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Es de nuevo un proceso. Y cierro nada más retomando esto y con esto nos vamos de este espacio. Van ustedes a leer uno de los 3 testimonios ya después, que se los van a pasar más adelante, es el de una madre de familia. Y ella narra, que además es una mujer súper participativa en todos los procesos de aprendizaje a la que la invitan, dice, una de las cosas que a mí me trajo a estos espacios de participación fue que el director se sabía mi nombre y el nombre de todos. Y cuando llegábamos a la escuela, no solo decía, pásale señora, sino decía, pásale Marta. Y si yo iba con el hermanito de mi niño, el que todavía no entra a esta escuela, se sabía el nombre. Y a lo mejor es una habilidad muy específica de ese director, de memorizar los nombres, cosa que yo no tengo, por ejemplo. Pero para ella lo narra como el evento que le generó un nivel de confianza y de cercanía con la escuela. Y a partir de eso, entre otras muchas cosas, fue que ella decidió que esa era su escuela. Lo van a ver como lo dice bonito ella también. Muchas gracias y continuamos con los siguientes espacios.